Hola jóvenes, buen día. El día de hoy vamos a resolver ese circuito que está aquí en pantalla. Como pueden observar, es un circuito denominado RLC con una fuente de alimentación. El tema es respuesta a escalón de un circuito RLC con serie. Bien, ese circuito tiene un algo en particular, ya que tenemos una combinación de una capacitancia, una inductancia y una resistencia, los cuales son dispositivos que la respuesta a una fuente de voltaje, a una función escalón, pues no es lineal, sino que va a tener ciertas características o diferentes respuestas dependiendo del tipo de los valores que nosotros tengamos para la inductancia y la capacitancia. Ok, vamos a entonces a ver cómo es que se interpreta este ejercicio. Como pueden observar, podemos establecer lo que es una pequeña malla y podemos escribir lo siguiente. Tendríamos nosotros que sería aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff. Tendríamos, por ejemplo, podemos empezar a partir del voltaje en la bobina, que está, que está determinado por la siguiente fórmula, que es la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más lo que es la resistencia por la corriente, más tendría que hacer aquí lo que sigue es el voltaje en el capacitor, pero vamos a colocar solamente el voltaje, este voltaje que está aquí, porque al fin de cuentas es el que a nosotros pues nos interesa conocer. Y esto tiene que ser igual a nuestro voltaje de la fuente, que es el voltaje Bs. Bien, esta ecuación de malla pues sale a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff. Y bueno, también de utilizar como salida lo que es el voltaje en el capacitor. Bien, de aquí nosotros sabemos o podemos considerar que la corriente que circula a través del circuito pues es la misma para todos los elementos. Entonces podemos aprovechar y decir, ¿sabes qué? La corriente en el capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto del tiempo. Una vez que nosotros tenemos este valor, lo podemos sustituir en nuestra ecuación. Voy a ponerlo con otro color. Por ejemplo, podríamos decir aquí L por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Pero la corriente es capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más mi resistencia por la corriente, que vendría siendo otra vez la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo, más mi voltaje igual con mi voltaje de la fuente. Bueno, ahí está, hemos sustituido lo que es el valor de la corriente. Vamos a reescribir la ecuación para ver cómo es que nos va a quedar finalmente. Nos quedaría esta ecuación como primero sería LC por la segunda derivada del voltaje con respecto al tiempo por mi resistencia, perdón, más mi resistencia por la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo, más mi voltaje igual al voltaje de la fuente. No cambió mucho, solamente hemos reducido los términos. Tenemos ahora a continuación, pues vamos a escribirlo todo de la siguiente forma, solamente con la segunda derivada de voltaje del tiempo, más ya reduciendo el término sería R sobre L. En este caso estamos despejando lo que es LC, le estamos pasando como denominador para obtener lo siguiente, ¿no? Derivada de voltaje con respecto al tiempo, más mi voltaje sobre LC, esto es igual a BDS sobre LC. Como pueden observar, nosotros aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. El segundo orden nos dicta el grado de nuestra ecuación. Entonces tendríamos aquí lo que es una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, la solución a ese tipo de ecuaciones pues se puede estudiar lo que es en el libro de Fundamentos de Circuitos de Alexander Sadiko.
que es el libro que llevamos de clase, ahí viene una explicación, o igual lo pueden asociar con sus otras materias de ecuaciones diferenciales. Bueno, así rápidamente les comento, la solución a este circuito ya están determinados. Tenemos las soluciones que son conocidas como amortiguado, sobreamortiguado y críticamente subamortiguado. Ya que esos valores, más bien el tipo de respuesta que nosotros vamos a tener, pues depende de los valores que tengan mi resistencia, mi inductancia y mi capacitancia. Para este caso, el voltaje final o el voltaje total de, de nuestro capacitor, que sería voltaje total, con respecto al tiempo, va a ser igual a lo que es el voltaje S más mi voltaje transitorio con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que corresponde a mi voltaje S? Mi voltaje S es mi voltaje de la fuente, por supuesto, pero también es conocido como este es como mi voltaje permanente. Y este es conocido como nuestro transitorio, ya que son voltajes que van a, bueno, el voltaje transitorio es aquel voltaje que va a durar muy poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en el voltaje de la fuente, que es mi voltaje permanente. Si nosotros pensamos que es el voltaje final, el voltaje que tiene ya después de cualquier reacción que pueda tener, mi inductancia, por ejemplo, para el circuito que estamos analizando, nuestra inductancia se va a comportar como un cortocircuito, pensando de que ya nuestro sistema ya es totalmente estable y que es una corriente directa. Y nuestro capacitor se estaría comportando como un circuito abierto. El hecho de que se comporte como un circuito abierto en nuestro circuito, pues no, eso no quiere decir que no tengamos voltaje. Vamos a dibujarlo. Vean, tenemos aquí mi voltaje de la fuente, tenemos mi resistencia y tendremos aquí lo que es el voltaje del capacitor aquí, porque se ha vuelto circuito abierto y aquí es donde estaba mi bobina, que ahora es cortocircuito. Por eso es que si nosotros queremos buscar lo que es el voltaje permanente, la salida permanente una vez que ya ha pasado todo el transitorio, pues el voltaje en el capacitor va a ser PS. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a tener aquí esta parte, que es el voltaje en S. Bien, entonces esa es la respuesta de la respuesta final. Porque, verán, porque en nuestro transitorio nosotros esperamos tener una respuesta pues de dos tipos, ¿no? Veamos. Por ejemplo, vamos a tener nosotros nuestro voltaje de nuestra voltaje de salida y vamos a pensar que tenemos un voltaje de este tipo. Y aquí pueden ustedes observar que nuestro voltaje se va a estar dividiendo acá. Vean, en esta parte nosotros tendríamos lo que es definido como nuestro voltaje final, voltaje de la fuente, o nuestro voltaje, nuestro tiempo permanente. Y aquí en donde existe una variación, aquí tenemos nosotros lo que es una variación de voltaje. A esto se le va a llamar como nuestro tiempo transitorio, porque es un pequeño segmento de nuestro voltaje que no va a tener una duración constante, sino que va a tener una carga, un voltaje que va a ser pues no lineal. Por eso es que tenemos ahí que nuestro voltaje final o nuestro voltaje total para el circuito, que en este caso analizamos el capacitor, pues va a ser igual a nuestro voltaje de la fuente más nuestro voltaje transitorio. El voltaje de la fuente o el voltaje inicial pues ya lo tenemos, porque pues es prácticamente este que estoy encerrando de morado. Ese nosotros ya lo tenemos y es el que vamos a tener aquí. Y entonces el que nos tocaría calcular es el voltaje transitorio. Para este caso nosotros esperamos, o bueno, más bien deseamos de que el análisis que vamos a realizar sea para un caso subamortiguado. Caso subamortiguado. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos un caso subamortiguado, nosotros
vamos a tener como nuestro voltaje de salida, vamos a tener nosotros VDT va a ser igual al VDS, que ya hemos dicho que es el voltaje de la fuente, más A1 por el coseno de omega D por T, más A2 por el seno de omega D por T, por la exponencial por E a la menos alfa T. Ok, en donde pues vamos a ver cuáles son nuestros casos, ¿no? Por ejemplo, nuestros valores de A1 y A2 se obtienen a partir de las condiciones iniciales. Es decir, que nuestras constantes A1 y A2 a partir de nuestras condiciones iniciales, como una ecuación diferencial común. También tenemos lo que es el vector alfa. Tenemos también lo que es omega D. Son parámetros que vamos a ir conociendo un poquito más adelante. Esos parámetros surgen a partir de nuestro sistema que es subamortiguado. Ok, ¿cuáles son esos parámetros que nosotros pues hemos de considerar? Bien, con lo que corresponde a, por ejemplo, a alfa ya está determinado. Para un caso subamortiguado, se entiende que alfa debe de ser menor que omega 0. Y vamos a ver estos dos parámetros. Las raíces de nuestra ecuación que nosotros tenemos de un sistema subamortiguado, pues vamos a tener las raíces conocidas como S1, 2, van a ser igual a menos alfa más menos j por omega d. Quiere decir que las raíces de nuestras ecuaciones pues va a ser del tipo complejo. Este tipo complejo nos los da a partir de la solución de esta ecuación diferencial. Por el momento no vamos a estar analizando ese caso, porque si no nos llevaría un poco más de tiempo. Vamos a pensar que estas son nuestras raíces, de las cuales podemos observar que tengo aquí lo que es omega d y tengo el valor alfa. Bueno, pues tenemos lo que es omega d. Omega d va a ser igual a la raíz de omega 0 cuadrado menos alfa al cuadrado. Y omega 0 es igual a lo que es 1 sobre raíz de LC. Y nos falta alfa, ¿no? Alfa va a ser igual a 1 sobre 2 por RC. Entonces, para este caso en el cual nosotros tenemos un sistema subamortiguado, como pueden verlo aquí, acá, vamos nosotros a ver la solución que se va a proporcionar. Entonces ya sabemos que es un sistema subamortiguado. Ok, nos toca encontrar lo que son pues nuestras constantes, y la 1, y la 2, etcétera, ¿no? Bien, vamos a pensar entonces, ya que nosotros tenemos esto, que nosotros tenemos ahora el siguiente circuito. Para poder aplicar lo que estamos analizando, tengo aquí un circuito RLC. Con sus valores correspondientes. Aquí vamos a tener nosotros lo que es un ohm, y aquí nuestra inductancia va a ser de 1 henry y nuestra capacitancia va a ser de 0.25 faradios, y que va a estar asociado a un interruptor, y este interruptor se va a abrir cuando tengamos nosotros un tiempo igual con 0. Ok, entonces si nosotros empezamos a analizar nuestro circuito, nosotros podemos calcular lo que es el voltaje y la corriente. ¿Dónde lo vamos a calcular? Bueno, lo vamos a calcular aquí en nuestro capacitor. Si nosotros recordamos nuestro voltaje, como ya en un tiempo en el cual ya mi inductancia y mi capacitancia han dejado de tener una respuesta no lineal, entonces se va a comportar como un cortocircuito y como un circuito abierto.
Entonces, como está como un circuito abierto, perdón, este no iría, este aquí. Sería mi inductancia, mi capacitancia. Y aquí tengo un ohm, y tengo 24. Entonces mi voltaje, aquí en donde está el capacitor, como pueden observar, pues se encuentran los mismos nodos de esta resistencia, lo cual me indica que mi voltaje se divide en dos, entre las resistencias de un ohm. Como las resistencias son iguales, podemos decir que nuestro voltaje es igual a 12 volts acá. Porque pues son iguales, ¿no? Igual si quieren corroborar, pues lo pueden hacer a partir de lo que es el divisor de voltaje. Ahora, para nuestra corriente, bueno, pues lo que vamos a hacer, pues nuevamente ahí como necesitamos una condición inicial, nuestra corriente tendría que ser igual a el voltaje entre la suma de las dos resistencias. Es decir, mi corriente, cuando es 0, va a ser igual a 24 entre 1 más 1, que es el valor de mis resistencias, lo cual me va a dar 12 amperes. Ese va a ser nuestro resultado. Ok, ya están los primeros valores iniciales que vamos a utilizar un poco más adelante. Ya que tenemos esto, vamos a calcular nosotros lo que es alfa. Alfa tendremos que es igual a R sobre 2 por L, 2 sobre L. Si vemos ahora sí nuestra inductancia, ya regresando a lo que es en nuestro circuito inicial, tendríamos lo siguiente, que va a ser igual a 1 entre 2 por 1, y esto me va a llevar a 0.5. Y nuestra omega 0, que si vemos la fórmula, nuestra omega 0 es 1 sobre raíz de L por C, lo que nos daría 1 sobre la raíz de L por C. La raíz de L, que vale 1, por la capacitancia, que sería pues un cuarto, ¿no? Así, que son por 1.25 faradios. Ok, lo que nos lleva que nuestro omega 0 es igual con 2. Si revisamos nosotros la condición, tendríamos de que alfa es igual a menor que omega 0, lo cual nos lleva a un caso subamortiguado. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, ¿no? Ya que nosotros tenemos esos valores, podemos considerar que nuestras raíces es igual a menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos, de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Y eso, si lo escribimos en forma de una raíz compleja, sería 0.5 más menos j de 1.936. Ese sería nuestro resultado. Como pueden ver, aquí nosotros tenemos lo que es omega d. Omega d es esta parte. Y eso sería lo que es alfa. Ahora, si nosotros nos ubicamos en lo que es nuestra respuesta, que sería la suma de estas dos aquí, nuestra respuesta, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces que nuestro voltaje total, nuestro voltaje en el tiempo, va a ser igual al voltaje de la fuente, nuestro primer voltaje que tenemos ahí, para cuando ya no está nuestro circuito, es decir, cuando nosotros tenemos el siguiente circuito. Voy a borrar esta parte y voy a dibujar el circuito. Ahora tenemos aquí más menos mi resistencia, mi inductancia y nuestra capacitancia. Nuestra capacitancia que tiene el voltaje. Como pueden ver, ya el circuito en el cual tenía la resistencia de 1 ohm, pues ya ha sido desconectado. Para ese caso solamente nos va a servir para conocer lo que son nuestras condiciones iniciales. Bien, entonces, si analizamos esto, nuestro voltaje de salida va a ser igual, nuestro voltaje del permanente va a ser igual a 24 volts. Por lo tanto, mi ecuación final, que el voltaje en el tiempo va a ser igual
a 24 más lo que corresponde a 1 por el coseno de omega d, que en este caso va a ser 1.936 por el tiempo más A2 por el seno de 1.936, nuevamente viene siendo lo que es omega d, por e a la menos a alfa t, que sería 0.5 por t. Eso en sí es mi solución final. Esta que vendría siendo mi solución final. Solamente tendríamos que tenemos que hacer el procedimiento para poder encontrar nuestros dos valores, los que corresponde a A1, A2, mis dos constantes. Ok, pero esto nosotros vamos a ponerlo a partir de nuestras condiciones iniciales. Nosotros sabemos que aquí, si nosotros sustituimos, por ejemplo, en t igual con 0, pues vemos que va a ser coseno de 0 aquí es 1 y seno de 0 es 0. El chiste es que, bueno, más bien la cuestión es que nos daría lo siguiente. Nos daría mi voltaje en el tiempo igual con 0 va a ser igual a 12, según lo que estamos analizando, va a ser igual a 12. Y eso tiene que ser igual a 24 más a 1. ¿Ok? Porque 12, recuerden que fue nuestro voltaje inicial que hemos determinado. Aquí donde está el ejercicio, aquí está. Aquí está 12, y de una vez señalamos nuestra corriente que es de 12 amperes. Ok, entonces sigamos. Tenemos entonces aquí lo que es el voltaje inicial es igual a 12, que eso es igual a 24 más a 1, de donde nuestro primer constante que es A1 debe ser igual a menos 12. Ahí está nuestra primer constante. Ahora utilicemos lo que es nuestra corriente del capacitor en el corriente del tiempo igual con 0. Nosotros sabemos que nuestra corriente en el capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada de voltaje cuando vale 0 con respecto del tiempo. Y nosotros sabemos de que esto vale 12, ya tenemos mi condición inicial. Ahora, veamos solamente lo que es la derivada de voltaje con respecto al tiempo, va a ser igual a 12 sobre la capacitancia, y aquí estamos despejando, y esto nos va a dar, eso tendría que ser igual a lo que es a 48. Ok, bueno, ese es nuestro valor, ya estamos nosotros trabajando con esta cuestión, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos lo que es la derivada del voltaje, solamente tenemos ahorita lo que es nuestro valor. Recuerden que nuestra capacitancia tiene un valor de 0.25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que derivada del voltaje con respecto al tiempo de nuestra función e a la menos 0.5 por el tiempo. Y estamos derivando ya, que sería menos 1.936 por A1 por el seno de 1.936 por el tiempo más 1.936 por A2 por el coseno de 1.936 por el tiempo. Menos, estamos derivando lo que es nuestro voltaje, es decir, estamos derivando esta función que tenemos aquí. Esa es la que nosotros estamos derivando en este momento, porque es la que nos pide aquí para evaluarla en un tiempo igual con 0. Entonces tendríamos menos 0.5 por e a la menos 0.5 del tiempo, que multiplica ahora a 1 por el coseno de 1.936 por t más a2 por el seno de 1.936 por el tiempo. Ok, y lo vamos a evaluar en un tiempo igual con 0. Lo cual nos lleva a que nuestra derivada nos va a dar que es 48. Debe de ser igual, analizamos nosotros, tendríamos menos 0 porque seno de 0 es, pues por supuesto 0, más 1.936 de A2 menos 0.5 de A1, coseno de 0 es 1, más 0. Estamos sustituyendo.
Bueno, continuamos. De tal forma que a la hora que nosotros sustituyamos ahora lo que es nuestra A1, que nuestra A1 es igual con menos 12, ya lo tuvimos aquí hace un momento. Ahora lo vamos a sustituir. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a tener que A2 va a ser igual a 21.694. De tal forma que ya tengo mis constantes A1 y A2 y ya la podemos sustituir en esta ecuación. De tal forma que nuestro elemento final, nuestra fórmula final va a quedar de la siguiente forma. Voltaje en el tiempo va a ser igual a 24 más 21.694 por el seno de 1.93t menos 12, ya sustituyendo los valores, por el coseno de 1.936 por t por e a la menos 0.5 por t en volts. Serían ahora para nosotros nuestras unidades correspondientes. Ok, y bueno, de ahí digamos que con esto ya sería suficiente porque pues ya nosotros a partir de esta solución nosotros podemos determinar lo que es la corriente. La corriente ya sería cuestión simplemente de derivarla. Ahora, ¿qué es lo que me provoca un sistema subamortiguado? Un sistema subamortiguado, como es el caso del circuito, pues me va a provocar una salida como le hemos dibujado en un principio. Por ejemplo, algo así. Pasa por el 1 y se estabiliza a partir de este punto. Nosotros aquí tendríamos nosotros lo que es un sistema subamortiguado. Este sería un sistema subamortiguado. Y hay otros dos tipos que no pudimos observar o no pudimos analizar en este ejercicio, pero tenemos nosotros un críticamente amortiguado. Un críticamente amortiguado es aquel circuito que, o bueno, esa respuesta que hace esto. Y tenemos ahora el sobreamortiguado. La diferencia radica en sus tiempos de respuesta, en que uno es oscilatorio, uno no es oscilatorio. ¿Ok? Entonces, esos chicos es un ejemplo muy vago de lo que es la respuesta de un circuito RLC. Bien, entonces como actividad van ustedes a resolver el ejercicio, el problema de práctica. .7 del libro de Alexander Sadiko. Ok, y bueno, de momento sería todo, muchachos, y le agradezco su atención.